Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Con la Lupa, por aquí, por el venezolanotv.com.be. Bueno, hoy estamos nuevamente con ustedes para analizar la realidad del país, los acontecimientos que están viviéndose en estos momentos, con Jesús González, el politólogo, profesor universitario, @Chuo González, para quienes lo quieran seguir en Twitter. Mira, pero no vamos a hablar de las maletas robadas de la Vinotinto ni nada de eso, Leo. ¿Se robaron las maletas? Sí, vale, coño. ¿Pero que los argentinos o aquí en el aeropuerto de Maiquetía? Aquí en el aeropuerto de Maiquetía. Oí que le estaban reclamando a García Carneiro, la Vinotinto, exactamente el extravío sospechoso de las maletas de estos muchachos que van a Estados Unidos a la copia centenario y finalmente terminan siendo robados en su país. Mira, Leo, esta semana es una semana muy movida por dos cosas. Tenemos un panorama internacional, pero tenemos un panorama nacional. Los dos están íntimamente vinculados porque... Afectan uno y otro. Los dos están de alguna manera moviendo la bisagra, ¿no? Uno tiene que ver con el referéndum revocatorio, ese referéndum revocatorio que, bueno, que ha tenido más trabas. Todo lo que se podía pensar que podía ser, que no se debería hacer, se está haciendo. De hecho, las personas que sí efectivamente son, ahora tienen que validar la firma. Y los que no aparecen, no aparecen, pues. No, los que no aparecen no existen. Para el CNE. No existen, pero debería ser al revés, pero no solo eso es insólito, sino que entonces tú decides que en municipios donde hubo firmantes, porque este universo de validadores es un universo específico que tienen que ver con aquellos que llenaron una planillita. Entonces resulta que al Consejo Nacional Electoral, a las señoras estas que dirigen el Consejo, esta suerte de dirigente del PSUV en materia electoral, deciden que es más importante poner una máquina en Cúpira, donde seguramente no pasaron de 1000 firmas. 620 firmas. En Cúpira. En Cúpira. Bueno, y en Chacao, que seguramente hay miles, y en Barita, que hay miles, no colocaron ninguna máquina. Es decir, ¿en qué cabeza cabe? Es decir, ¿qué persona puede entender que el ente electoral actuó de buena fe, con equidad, con justicia? Es decir, eso no se lo pueden convencer a nadie. Mira, Leo, ¿sabes qué? Hoy chequeando temprano la situación, cómo se está dando en las regiones y qué estaba pasando. Hoy amanecieron árboles caídos. En Cagua. En Cagua. Ayer me comentaban en Trujillo, unos amigos que tengo allá en Trujillo, que hay una población donde la Guardia Nacional montó una alcabala y paró absolutamente todos los autobuses que estaban validando porque el centro principal estaba full. Eso manifiesta un miedo, pero un miedo que en estos días yo conversando... Te faltó una imagen preciosa, disculpa que te interrumpa allí, pero te faltó una imagen muy preciosa, que es muy linda, que habla de la voluntad de los venezolanos en la búsqueda del cambio, que es el conjunto de peñeros que aparecen atravesando el Orinoco para llegar al Delta para validar su firma. Es una imagen extraordinaria de la búsqueda de cambio que está buscando. De la búsqueda de cambio en paz, porque hay que decirlo, de la búsqueda de cambio en paz. Así es. Pero tú sabes que yo en estos días estaba analizando y alguien decía, no, es que el gobierno lo que quiere es pasar la broma para el año que viene. Yo lo que le digo, bueno, lo que está es estirando su agonía, porque es un gobierno que sabe que perdió. Entonces, bueno, de alguna manera lo que quiere es generar una transición con alguno de los suyos, porque sabe que está derrotado, electoralmente está derrotado. Si las elecciones fueran este domingo, una encuesta que trabajamos recientemente, cerca de 10.200.000 personas votarían para revocar a Nicolás Maduro. Sí, bueno, yo no tengo la más mínima duda sobre ese tema. Yo creo que Maduro y el gobierno saben que no tienen vida. Claro, pero ¿por qué quieres estirar para el año que viene? Bueno, precisamente porque no tienen vida. Para subsistir. Porque no tienen vida. Ahora, lo que es importante es lo siguiente, yo quiero que discutamos este tema un rato, Jesús, con nuestros televidentes y oyentes. Es lo que tiene que ver con cómo vincular el RR, en fin de cuentas. El RR es el del referendo revocatorio. Es, en fin de cuentas, lo que resuelve el problema que está viviendo el país. Es una parte, sí, es una condición necesaria, mas no suficiente, por poner. Lo que pasa es que le echa grasa a la maquinaria. Claro, porque yo creo que tenemos que hacer esfuerzo por empujar el referendo. Yo creo que hay que, bueno, porque entre otras cosas es un instrumento legal, normado por la Constitución Nacional, no se ha inventado nada nuevo, ya se hizo una oportunidad, ¿por qué no hacerlo otra vez si lo contempla la propia Constitución? Pero Jesús, yo creo que, como yo digo que
el tema del referendo no es suficiente y que creo que hay que incluir allí un tema importante, que es la necesidad de que los venezolanos todos, no estoy hablando de un grupo de venezolanos, sino toda la sociedad comienza a discutir sobre qué va a pasar después del referendo. Porque eso, pues la cosa no debe resolverse después del referendo, sino que comencemos a hacerlo desde ahora, de modo tal que cumplido ese proceso, entremos a discutir sobre ese tema. Y un poco de eso es lo que vamos a hablar con nuestro amigo Daniel Santolo, que habla un poco de eso que se llama... Parece que iba a decir Daniel Santo. Bueno, Daniel, bueno, más o menos. Que habla un poco de eso del Gobierno de Unidad Nacional. Ahí le dejamos con nuestro amigo Daniel Santolo. El planteamiento de un Gobierno de Unidad Nacional para mí es complementario al referendo revocatorio. Porque suceda lo que suceda con el referendo revocatorio, se dé este año o no se dé, es imperioso que se dé un Gobierno de Unidad Nacional o por lo menos un encuentro en los grandes factores de poder del país con los sectores sociales para tratar de resolver la grave crisis que está atravesando el país. Entonces, el planteamiento de un gobierno nacional no está peleado con el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio es un derecho constitucional que tienen los venezolanos para solicitar la evaluación de la gestión del presidente de la República y, por supuesto, si eso se da, más adelante debería convocarse un proceso electoral en 30 días. Bueno, el planteamiento de un gobierno de unidad nacional va más allá y plantea, como bien lo dice, la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo tanto los factores políticos, económicos, laborales del país, la Iglesia, la Fuerza Armada Nacional, para superar la grave crisis que está atravesando el país. Bueno, eso que nos dice Daniel Santolo, la necesidad de que los sectores, todas las instituciones a nivel nacional, esos actores vivos que llaman en una sociedad se pongan de acuerdo a través de una agenda. Juan Barreto puso ayer una agenda. ¿Cuál era la agenda de Barreto? Juan Barreto dijo, bueno, estamos negociando la renuncia de Maduro porque si nos contamos en un referéndum revocatorio se acaba el chavismo. Y eso no es lo que queremos. Bueno, pero eso no lo dije yo, lo dijo Juan Barreto. Bien, pero eso es un reto a Barreto, a los propios chavistas, bueno, es un problema de ellos. Pero está bien, vale la pena. Claro, pero fíjate, ellos dicen, bueno, nosotros somos unos actores importantes, claro. Nosotros formamos parte de este país, de esta situación que nosotros tenemos aquí, y nosotros no queremos que esto se desvanezca, queremos mantenernos como fuerza política, y es necesario negociar con otros actores para que eso suceda. Por esa razón es que tú te consigues, en estos tiempos, te consigues con que hay, gente como Barreto, que tiene un partido que llaman Redes, pero te consigues gente como Annelies Osorio, exministra del gobierno de Chávez, te consigues gente como Gustavo Márquez, que fue ministro durante el gobierno de Chávez y además embajador de Venezuela en Colombia, te consigues gente como Nimmer Evan, te consigues gente como Felipe Pérez Martín, que fue ministro de Planificación del gobierno de Chávez, que andan en una posición distinta, que andan en la búsqueda de una salida al problema que está viviendo el país. Entonces, al día de hoy tú te consigues con esos, digamos, con ese dato, que en el chavismo hay un mar de fondo porque las políticas que ha instrumentado el gobierno de Maduro no satisfacen lo que se suponen ellos es el legado que Chávez quiso dejarle al país. Yo creo que eso es un dato importante. Pero bueno, como siempre nos hace enseña, tenemos que ir al corte y próximamente seguimos analizando esta situación. ¿Nos pasamos? Veníamos conversando de ese mar de fondo que tiene el chavismo, mar de fondo que tiene, entre otras cosas, una connotación muy clara, que tiene una representación muy clara, que todos los días se van sumando cada vez unas figuras importantes del chavismo, unas figuras emblemáticas del 4 de febrero, unas figuras emblemáticas de las luchas sociales, unas figuras emblemáticas de las luchas ecológicas. Tú comentabas algunos, Annelies Osorio, etcétera. Fíjate, pero en el ámbito militar también hay unas personas, Alcalá Cordones, Rodríguez Torres, hay otro señor por ahí que es un señor bastante mayor, que siempre se vinculó mucho con Chávez, que es Arcay. Pérez Arcay. Por ahí leí que estaba diciendo algunas cosas también. Exacto, que tenía que medirse, que el referéndum era una vía pacífica, que si no que renunciara, que esto le había quedado grande, etcétera. Porque todos los días que uno ve qué es eso que está pasando en la escuela, yo nada más le voy a poner resaltador a esto que está aquí.
esa tragedia que ocurrió en estos días donde atacaron una casa del PSV, y bueno, Fue en Mérida, ¿no? en Mérida, yo decía, bueno, eso es una representación de lo que puede estar pasando en Venezuela en los próximos días. Y no lo digo es con la idea de rectificar, de buscar soluciones, no lo digo de verdad para que reflexione el gobierno de qué es lo que está Pero déjame pasando. decirte una cosa, bueno, la idea no es discutir, que conversemos sobre el tema No, de los pero acontecimientos, tú sabes por qué, tú sabes por qué yo lo digo, porque ahí lo que estaban era discutiendo qué había pasado con un grupo de personas que estaban distribuyendo la comida de los clubs. Sí, está bien. Porque lo estaban distribuyendo a través de mecanismos políticos y eso generó esa Lo que roncha. te quiero significar es con lo que estamos hablando de cómo los chavistas se van saliendo, lo de Cumaná. Yo me reúno el sábado pasado con un amigo aquí en Altamira, que es diputado por el Estado Sucre, y le pregunto, ¿qué fue lo que pasó en Cumaná? Entonces me explica, me dice, bueno, vale, los autores fundamentales de todo el proceso fueron funcionarios del gobernador anterior. ¿Y quiénes son los funcionarios del gobernador anterior? Chavistas también, PSUvistas. Es decir, fue una venganza del antiguo gobernador, de funcionarios de la antigua gobernación contra este gobernador. Acabaron con el Estado Sucre, con Cumaná, no el Estado Sucre, con Cumaná, con el comercio de Cumaná. Ahora la gente en Cumaná tiene dificultades para poder acceder a los bienes esenciales, pero fueron entre ellos. Pero yo quería, Jesús, que entráramos al tema de fondo, es decir, porque vamos sobre el RR. El RR irá este año, irá el año que viene, pero se está activando. El tema es entonces lo que planteaba Daniel Santolo en ese video que tú presentaste en el espacio anterior, sobre ¿es posible poder caminar el RR y a la vez actuar en la idea de ir armando una política de unidad nacional? No es que solo es posible, es que es lo deseable. Es lo deseable. Yo creo que sí. Porque, fíjate, la situación de complejidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de todos esos servicios de salud que están malísimos, que están en mal estado, necesita que todas las personas de buena voluntad en este país se reúnan, pero se reúnan con una vocación efectiva de buscarle solución a los problemas, no reunirse por reunirse, que es lo que ha hecho Maduro. Maduro ha hecho como 110 reuniones, todos los días tiene cadenas y todos los días anuncia que está reunido el motor número 3, el motor número 4, el motor número 9. Con ninguno tiene combustible. Pero fíjate, eso es lo que digo yo, reunión por reunión no soluciona el problema. Porque hay un problema mucho más de fondo, Jesús. Yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que el RR es una solución, digamos, entra en el campo de las soluciones al problema que vive el país, pero es una solución que es necesaria, pero no es suficiente, porque para resolver los problemas del país es fundamental que quienes se encarguen del próximo gobierno tengan un plan que puedan instrumentar. Un tema que tú manejas muy bien, que es el de la gobernabilidad. Si aquí no nos ponemos de acuerdo, los sectores opositores y otros, más allá de la oposición, las posibilidades de gobernabilidad del país para enrumbarlo hacia senderos, digamos, productivos y prósperos, va a ser sumamente difícil. Porque yo te digo lo de hablar por hablar. El presidente Nicolás Maduro le dijo, mire, expresidente... Pero que ese es su oficio fundamental, además de claro, pero ¿cómo se llama el expresidente de República Dominicana? Leonel Fernández. Leonel Fernández, por favor, mire, usted que sabe de la materia, ayúdeme a buscar un grupo de economistas que me hagan una propuesta. Eso me pareció algo vergonzoso, además. Bueno, pero... E injerencista, diría la canciller. Independientemente de esa situación, chévere, si tú estás en una mala situación, probablemente tú buscas y tú te rodeas de personas que saben un poquito más que tú. En el caso de él hay muchas personas que saben mucho más que él del área económica. ¿De quién? Que es de Maduro. Pero muchachos, en la escuela de economía hay muchachos bastante que saben más que él. ¿Qué hizo el presidente Leonel Fernández? Bueno, se buscó a economistas de distintos tintos, de distintos colores, de distintas fuentes. Hicieron una propuesta. ¿A dónde está esa propuesta? O sea, el presidente Nicolás Maduro, un jefe de Estado, bueno, lo que hizo fue que un grupo de personas se reunieran a perder el tiempo, porque si tú estás pidiendo ayuda, acepte la ayuda que le están dando. Acepte el programa que le están diciendo, mire, usted tiene que activar una serie de reformas fiscales, monetarias en este país para empezar a enderezar lo que está pasando aquí. Pero es que no sabe, es que no, el presidente no Maduro es que no sabe, ¿cómo que sí? Sí, eso, usted conoce aquella expresión muy criolla
quizás de los abuelos nuestros, que mucho camisón pa' Petra. Bueno, eso es exactamente Venezuela para el presidente Maduro, mucho camisón pa' Petra. El presidente Maduro o el presidente también le queda también grande. El señor Maduro le quedó muy grande el ejercicio de las funciones de gobierno. Eso es un arte que no se aprende en la universidad seguramente, pero acá hace falta tener algún conocimiento. Y Nicolás, el señor Maduro, no tiene ningún tipo de competencia para ejercer las funciones de presidente. Y la parte importante de lo que estamos viviendo es exactamente lo que dice Jesús. Es decir, al señor Maduro se le han llevado propuestas, se ha reunido con miles de gente, si es cierto que se reúne, pero no basta reunirse, es necesario ponerle combustible a todos esos motores, es necesario poner a andar todos esos motores, y este señor no sabe de eso. Yo estuve chequeando algunos comentarios que decían sobre el tema del arco minero, etcétera. Entonces yo me puse a revisar, me puse a buscar información sobre el tema. Y efectivamente, bueno, ese tipo de instrumentos que están ahí como recursos minerales que nosotros tenemos en el subsuelo venezolano, bueno, sería interesante que existiera una propuesta para la explotación de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en una situación que nos falta liquidez, que el país no tiene liquidez. Pero resulta que me comentaban que sin irse allá abajo, una de las partes del decreto, hay una cosa que se llama lomas de níquel. Lomas de níquel que hay aquí mismito, sí, cerquita. Ahí hay una mina que tenía de utilidad. Por ahí. Pues, sí, vía Maracaipa, ahí, por lomas de níquel, pues. Ahí había una mina que estaba explotada por unos canadienses que le dejaba a la nación más o menos como 134 millones de dólares mensual. Y bueno, en estos procesos de ¿cómo es que se llama?, de expropiación, bueno, los canadienses se fueron. Y resulta que esa materia prima es con la que hacen el acero inoxidable, todas las presas y grifería, etcétera, que ahora no se están produciendo en el país. Bueno, entonces tú dices, bueno, aquí hay que explotar los recursos minerales, sí, siempre y cuando esos recursos minerales sirvan para el desarrollo de una nación. Pero aquí dejamos de explotar hace tiempo todo, aquí todo lo quebraron. Por lo pronto nos vemos dentro de breves instantes, esperen allí que ya volvemos Jesús González y quien les habla. Bueno, Jesús, sigue siendo importante entonces el tema del revocatorio y el tema de la unidad nacional. Ambos procesos pueden ir perfectamente, digamos, correr en paralelo. No tiene por qué ocurrir uno para que se active el otro, sino que ambos deben ir, digamos, buscando soluciones. Recorriendo el rumbo que a cada quien le toca. El video que tú pusiste anteriormente, que tú mandaste a colocar, el Daniel Santolo, también politólogo, profesor universitario, fue dirigente sindical, vinculado a las luchas sociales, etcétera. Él señalaba que la unidad nacional no era digamos, una unidad exclusiva de dirigentes de la oposición, ¿no? Yo decía en algún otro sitio, no basta con unidad electoral, que obviamente no ha llevado éxitos importantes en el caso del MUD, es necesario que haya una unidad con base en las ideas, en base a un programa, que es hacia donde apunta el tema de la unidad nacional. Daniel Santolo decía algunas cosas de cómo esa unidad. Yo quisiera que nosotros viéramos ahora dónde precisa Daniel, porque no, la unidad implica incorporar un sentido, ¿no? Ahora, ¿implica meter a los chavistas? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver qué dice Daniel. Tiene que ser incluido. Si estamos hablando de un acuerdo de unidad nacional, todos los factores deben ser incluidos. Además, hay sectores del gobierno que en este momento les conviene convocar a un acuerdo de unidad nacional para que entiendan conjuntamente con el resto del país que es posible superar la crisis. Bueno, y el llamado que uno le puede hacer a los compañeros que en la actualidad están ocupando cargos gubernamentales es la necesidad, además, la imperiosa necesidad de que se convoque un gobierno de unidad nacional donde participemos todos para superar la crisis de todos los venezolanos que no esperan diciembre, que no esperan el año que viene, que es una necesidad en la actualidad. Mira, tú sabes que el ruido que está atrás, muy clarito, ¿no? a mí lo que me generaba es el ruido de las barras de Twitter. Sí, claro, porque entonces uno habla aquí, diálogo, y brincan unos por allá. Uno dice, bueno, yo creo que hay que conversar con otros sectores. Entonces la gente dice, ahí están negociando el futuro y tal, y no sé qué. Y resulta que toda la historia
de los países que han estado en conflictos similares a los que nosotros tenemos, una de las salidas fundamentales es el diálogo, es la conversación, es buscar acuerdos para intentar enderezar una ruta hacia un futuro de progreso, de tranquilidad, de gobernabilidad entre los actores que existen. ¿Qué hizo de Klerk para resolver el problema del apartheid en Sudáfrica? Bueno, la primera negociación fue con Nelson Mandela. Tírame otra. ¿A dónde lo fue a buscar? A la cárcel. Ajá, ¿y qué hizo Mandela? Salió de la cárcel y le dio la mano a Leclerc. ¿Y qué hizo? Se puso a conversar con Leclerc, ¿no? ¿Y a dónde llegaron? Bueno, llegó a Mandela, presidente de Sudáfrica. Pero fíjate. De modo pues que, para que ustedes, estos son Leo, mira, son yo te voy a poner entender otro. que el diálogo no puede ser tenido como una cosa terriblemente mala para los países. Chile. También. ¿Qué pasó en Chile? También igualito, fue conversadito. Fueron Todos un estos referéndum, procesos fueron conversaditos. Y el de Perú es. fue igualito. ¿Cómo sale Fujimori? Bueno, lo que se le descubre la trampa, pero ¿cómo? ¿Y qué fue? ¿Es que se lo obligó? Bueno, se le combinó a que se convocara otro proceso, pero fue conversadito. Siempre es necesario dialogar, conversar con el adversario, porque si no es imposible entenderse. Y mira las vueltas que da la vida y la historia. En el caso de Perú, ahí está, el fujimorismo es una fuerza de la mitad exacta del país. Así es. ¿No? Tú no vas a conversar con el fujimorismo. Sí. No, evidentemente tienes que conversar. En el caso español ahorita hay una cosa terrible, ¿no? Que es que no hay ninguna fuerza que pueda controlar o generar una gobernabilidad, un acuerdo mínimo para llegar a ser presidente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que eso hace que las instituciones pierdan efectividad. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí uno de las grandes tragedias es la debilidad institucional que nosotros tenemos. Ya tú lo dijiste arrancando el programa. Una debilidad institucional que se refleja con una foto así bellísima, que es el CNE intentando torpedear el proceso de revocatorio, o una foto enorme con un TCJ invalidando las decisiones de la Asamblea Nacional. Claro, sí. Esa falta de institucionalidad es la que ha generado en este país una ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque no hay equilibrio de poderes. Hay un presidente haciendo o no haciendo, que a veces es peor, ¿no? Porque el no hacer es una cosa terrible. Una cosa terrible. Miren, en los hospitales es una cosa espantosa. Más vale equivocarse que no hacer nada. Maduro pasó años, meses, tratando de anunciar un revolcón, un sacudón, nunca lo hizo y tenemos la crisis que tenemos en todo el país. Claro, no es exactamente todo culpa de él. Esa culpa la venimos arrastrando con base a una idea inútil, estúpida de un señor llamado Chávez, que era el socialismo del siglo XXI. Mira, ayer vi unas fotos de Maracaibo con unos cerros de harina pan y cosas y no sé qué. El gobernador... ¿La foto es nueva o es del pasado? No, el gobernador decidió abrir la frontera y traer cosas de Colombia porque aquí no hay nada. Sí, así es. ¿No? Entonces tú dices, bueno, pero ok, ¿qué es lo que están haciendo de fondo? Liberando la economía. ¿Qué es lo que están haciendo en Maracaibo? Un globo de ensayo. ¿Por qué? Porque ya lo que están viendo es cuál es la reacción que puede tener la gente ante una eventual liberación de la moneda. Claro, ¿por qué? Porque lo que están es midiendo, lo que están es un pequeño juego y no se dan cuenta que el retrasar las medidas lo que lo hace es cada vez más impopular. O sea, es al revés. Ellos están cometiendo un error. Claro, pero fíjate tú, insisto en lo siguiente, ¿por qué es importante que hablemos del revocatorio, que siempre habrá que hablarlo mientras no se realice, y hablemos de la unidad nacional? Porque el revocatorio va a producir un resultado. Ese resultado puede ser ese, puede ser lo contrario, pero puede ser que salga Maduro. Pero si sale Maduro, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Qué pasa al día siguiente? Deben convocarse elecciones en 30 días. Ahora, pregunto, si el revocatorio se hace este año, pregunto, si se hace elecciones en 30 días y gana Jesús González, ¿a qué nos dedicamos, Jesús? Pues tú me llevas para el gabinete. No, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Yo en estos días tuve una ¿Tenemos claro qué vamos a hacer? Fíjate, yo en estos días te pregunto. No, pero precisamente ese es el problema, Leo, porque fíjate, yo en estos días hablaba con unos amigos de varias universidades que teníamos unas tertulias, ¿no? Entonces nos sentamos a conversar. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿cuál es el plan? No hay plan. Y a mí siempre me echan broma en mi casa porque yo digo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un plan, pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, en situaciones de escasez, tú sacas tu cuenta, ¿cuánto tengo en mi presupuesto, verdad? ¿Cuánto puedo gastar? ¿Puedo utilizar la tarjeta de crédito o no puedo utilizar la tarjeta de crédito? Claro. Y ese mismo plan que yo lo pongo en micro, es los planes que desarrollan los estados en macro.
¿no? Claro, sí, ¿eh? ¿Tengo plata? No, no tengo plata. Pero no es macro. Ok, coño, pero estoy enfermo. Ok, pero entonces necesito pedir un crédito porque yo necesito cuidar, sanar la economía, etcétera. Esos macro planes son planes conversaditos porque yo le voy a pedir plata a Leo, que es mi amigo. Ajá, pero Leo no me va a prestar si yo no le explico, mira Leo, yo necesito 1 millón de bolívares, préstamelos ahí. Y la primera pregunta es ¿para qué? Entonces vuelvo sobre eso. Entonces, si lo que quiero, digamos, ponérselos en claro es que con todo lo que está diciendo Jesús, que es lo que vengo insistiendo, mientras avance el RR, el revocatorio, hay que avanzar en ir construyendo un plan nacional donde estén todos los sectores del país involucrados, vinculados, en un plan que trate en lo posible de recuperar la prosperidad y el bienestar de todos los venezolanos. Eso es lo que hay que hacer. El próximo gobierno de este país no puede ser un gobierno de uno solo, tiene que ser el gobierno de todos, porque no es posible salir de este problema si no contamos con cada uno de los venezolanos. Bueno, señores, hasta la próxima semana. Lo estamos viendo.